Aquí para escribir tu último libro. ¿Podrías contarnos de qué tratará tu próximo libro? Sí, será un placer. Algo que me sigue sorprendiendo es que mucha gente viene a verme cuando hablo del objetivo de encontrar el sentido a la vida y me pregunta ¿cuál es mi objetivo? ¿Cómo lo encuentro? Tengo la sensación de que me esquiva, no puedo llegar hasta él. Siempre he pensado que el auténtico objetivo de la vida es ser feliz, disfrutar de ella y llegar hasta un lugar en que no esté siempre intentando ir a otro sitio. Muchas personas se pasan la vida esforzándose para poder llegar a otro lugar y jamás consiguen llegar. Una de las formas de entender cómo encontrar tu objetivo en la vida es regresar a la naturaleza y encontrar la tuya propia. Hace unos años escribí Nuevos Pensamientos para una Vida Mejor, basado en las antiguas enseñanzas de Lao Tse y su libro llamado Tao Te Ching. Lao Tse nos recuerda que todo ser se origina del no ser. Jesús así lo dice en el Nuevo Testamento. Es el espíritu lo que da la vida. No proviene realmente de tus padres. Todos nosotros provenimos de ese lugar llamado espíritu. Todos cuando llegamos al mundo lo hacemos a partir de una gota diminuta de protoplasma humano. De una pequeña mota. Todo lo que había en aquella pequeña mota se convirtió en ti. Todo lo que necesitabas estaba en aquella pequeña mota. Una de las metáforas que siempre utilizo es que durante los 9 primeros meses de vida, desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, lo han hecho todo por ti y no has tenido que hacer nada. No te preocupa de qué color vas a tener los ojos ni qué aspecto tendrá tu cuerpo. Es algo que no depende de ti. Te rindes ante ello. Yo lo llamo impulso hacia el futuro. Es un impulso que te empuja hacia la dirección en la que se supone que tienes que ir. Y no es ninguna barbaridad plantearse que si todo lo necesario para el viaje físico ya estaba contenido ahí, ¿por qué no también todo lo necesario para el resto del viaje? Todos tus propósitos están ahí. Todo lo que eres, tu personalidad está ahí. Todo lo que puedes llegar a ser, no solo lo físico, sino todo el resto, si eres capaz de abrirte y lo permites. Finalmente, nacemos. Y como padres miramos a esa pequeña criatura. Yo tengo 8 hijos y lo he visto muchas veces. Miras a ese bebé tan chiquitín y solo se te ocurre decir buen trabajo, Dios, buen trabajo. No podría ser mejor. Ahora nos ocuparemos nosotros. Estoy cansado de ver fracasos empresariales. Estoy cansado de ver a gente hablar de la crisis. Estoy cansado de ver a gente decirme, Pablo, por favor, ayúdanos. Estoy cansado de gente que se queja. Estoy cansado de gente que dice que los clientes no compran. Estoy cansado de gente que dice que hacer dinero es muy difícil. Estoy cansado de gente que dice que emprender es imposible hoy en día. Estoy cansado de esta y de muchas otras cosas. ¿Y sabéis cuál es el motivo principal? Ese ahora nos ocuparemos nosotros. La frase que ha dicho Wayne Dyer, que ahora explicaré quién es, esa frase es bestial, es espectacular. Esa frase de ese ahora nos ocuparemos nosotros es la principal causa del resto de los problemas que pasan en el mundo empresarial. Y os voy a explicar un poquillo más acerca de esto. Eso es lo que somos al nacer. Eso es lo que somos al nacer. Somos un punto con una forma, pura esencia, como decía Wayne Dyer. Son 9 meses en los que todo se nos da hecho, no tenemos que hacer absolutamente nada. Y a partir de entonces entran los padres, entra el colegio, entra la universidad.
entran los amigos. De manera que lo que éramos, que era un punto muy bien formado y con una forma especialmente bonita, mientras estamos en el vientre de la madre, acaba siendo un objeto con forma rara y que además esa forma no la hemos dado nosotros, sino que la ha dado todo el entorno que nos rodea. ¿Cuántos de vosotros estáis de acuerdo con esto que estoy diciendo? Levantar la mano, por favor. Gracias. Bien. Esto es un fragmento de la película El Cambio. La película El Cambio, que os recomiendo a todos que veáis, es espectacular la película. Esta película es una película documental protagonizada y dirigida por Wayne Dyer. Como os decía, Wayne Dyer es un auténtico gurú de hablar de temas del ego, de hablar de temas de la esencia, de hablar de de cómo nacemos, de cómo crecemos, de esa interferencia que se nos crea alrededor. A mí me parece espectacular, de verdad, lo estaba viendo y se me estaban poniendo los pelos de punta, me han entrado casi me emociona incluso. Los padres y los profesores somos los encargados de detectar el talento del niño, de detectar el talento de las personas que van avanzando en la vida. Somos los encargados de que el niño vaya en la dirección que debe de ir. Bien, a la vez, como somos esos encargados, somos auténtica y pura interferencia en su vida. Cuando digo interferencia, sea para bien o para mal, pero desde luego que somos pura interferencia. Es decir, vamos a ir moldeando la vida del niño, hablo de padres y profesores, vamos a ir moldeando la vida del niño de manera que ese futuro lo vamos creando nosotros. Aunque no lo parezca, lo vamos creando nosotros. Y vamos creando una cosa que Wayne Dyer llama el ego, que nosotros no vamos a entrar en ello, pero vamos creando eso que llamamos el ego, que básicamente es lo que no nos gusta de nosotros. Esa parte mala de todo lo que no nos gusta de nosotros lo va creando nuestro entorno. Bien, bueno, yo soy Pablo Carcelén, me ha presentado Lola, muchísimas gracias Lola. Bueno, antes de nada, me gustaría de verdad agradecer enormemente a Lola la manera que ha tenido de confiar en nosotros, de decirme desde el primer día, Pablo, yo quiero que vengas aquí. Me encanta lo que hacéis, además ha estado súper cerca de mí, ha estado muy pendiente de que estuviéramos a gusto, de que todo funcionara bien. De verdad, muchísimas gracias a Lola, a su equipo de Movimiento La Ola. El sitio es espectacular. O sea, yo creo que Level Up no ha hecho un curso en ningún sitio tan bonito como este. Pero lo haremos. El sitio es chulísimo, el entorno es buenísimo, me parece una apuesta con una temática buenísima. Es la primera vez que nosotros hacemos algo hacia Educa para Emprender, o sea, hacia los educadores, hacia los padres, hacia algo así. Es la primera vez que hacemos algo parecido, hacemos otras cosas que luego comentaré, pero... Bien, a partir de ahí, ¿de qué va a ir la ponencia de Pablo Carcelén? Bueno, Pablo Carcelén va a decir cosas hoy diferentes, creo. No he visto las ponencias de los anteriores asistentes, no las he visto. Creo que voy a decir cosas distintas. Creo que la ponencia va a ser muy interesante y además creo que voy a decir cosas que quizá muchas de las veces no estéis de acuerdo. Y eso me encantará. Me encantará que no estéis de acuerdo porque lo que pretendo es que me digáis, que entablemos muchas veces un diálogo, que veamos el por qué estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. O sea, me va a encantar que levantéis la mano, que participéis y que además voy a intentar yo que participéis. Cuando no participemos, porque son las 9:30 de la mañana, pues yo intentaré que sonriamos y, bueno, saltar y bailar aquí no, pero casi, vamos. Sí. O sí, quién sabe. Bien, voy a intentar que esta ponencia no sea una ponencia de queja. Voy a intentar que no sea una ponencia de queja. Me va a costar, entre otras cosas, porque no estoy para nada de acuerdo con el sistema actual, o por lo menos ya no el actual, sino el que yo he vivido por lo menos. No estoy para nada de acuerdo con el sistema que yo he vivido, tanto de niñez, colegio, instituto, universidad y demás, ¿vale? Me va a costar, pero lo voy a intentar. Vamos a estar hablando unos 40 minutos, si me dejara Lola estaría 1 hora y media. A mí me dan el micro y... Detrás de ti es Juan Carrión y ha tenido que volver a su casa porque se le ha olvidado una cosa, o sea que... Entonces, perfecto. A mí me dan un micro y puedo estar hablando de estos temas todo lo que sea y más cuando es algo que me chirría tanto como muchas de las cosas que vamos a ver hoy aquí. Bien, vamos a estar, pues eso, ese tiempo más o menos, entonces me gustaría que me conocierais. Yo en el cartel he puesto un cartel ejemplo, yo no soy Carlos Delgado, que es el que aparece ahí, Carlos Delgado es el fundador de la empresa. Yo soy Pablo Carcelén, como decía Lola, director de desarrollo de negocio en el área, o sea, en Level Up.
Yo básicamente me dedico a trabajar con el pequeño comercio para que les vaya mejor de lo que les va. Mi día a día es directamente trabajar con empresas pequeñas, o no tan pequeñas algunas, pero panaderías, talleres mecánicos, despachos de abogados, todo eso directamente en el día a día para que les vaya mejor. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, soy MBA también, ese máster que hoy en día gusta a todo el mundo tener y que, en mi opinión, vale para más bien poco. Empecé de becario en una empresa de telecomunicaciones que conocéis todos, que se llama Vodafone, y a la que también nos quejamos mucho. Y fui avanzando poco a poco, me fui de Alicante a Valencia, de Valencia a Madrid. Estando en Madrid, pues empecé a gestionar ya equipos con cierta importancia. Con menos de 30 años ya gestionaba proyectos con equipos de unas 40 personas, con lo cual muchas de las veces eso requiere de presión, requiere de aprender, requiere de esforzarse. A partir de ahí, por un motivo principal que es mi mujer, me vine aquí a Alicante, porque tenía claro que eso era lo que me hacía feliz, pedí el traslado, me vine para Alicante. En Alicante fui el responsable, acabé siendo el responsable de todo el área de radiocomunicación de Alicante, Valencia, Murcia y Baleares. Eso quiere decir que cualquier fallo de cobertura en vuestros móviles, si tenéis Vodafone, yo era el responsable durante ese tiempo, hasta más o menos los 32 años, más o menos 32 años. En ese momento empecé a plantearme ciertas cosas. Tuve ciertos problemas, ¿vale? Básicamente mi jefe se dirigió a mí de dos o tres formas que no me gustaron. Eso me hizo plantearme qué es lo que yo quería, y si yo quería estar ahí o si quería hacer otra cosa. Coincidió que yo empecé a investigar y a estudiar sobre bolsa, sobre activos en bolsa y demás. Me apasionaba el mundo de la bolsa, me apasionaba. Coincidió que teníamos un viaje, mi mujer y yo, con un familiar que tiene un barco, mi familia no es ni muchísimo menos adinerada, pero tenemos un familiar que tiene un barco y es la leche, ¿vale? Coincidió que yo empecé a investigar en bolsa y tuve ese viaje. Y en un momento dado, estaba yo en el barco, en ese viaje, es el único que he hecho en mi vida y me flipó, pero estaba en ese barco, estaba con mi tablet y estaba viendo todas estas cosas de bolsa y yo decía, y me paré a pensar y dije, coincide que mi jefe por una parte estoy empezando a tener algo que no me gusta y encima, ahora mismo me acabo de ver en mi sueño, es estar aquí mirando mis acciones de bolsa en un barco y sin preocupaciones de nada. Ahí es cuando yo dije, ¡buah! Si yo quiero llegar a esto, no voy por el camino correcto. Aquí está mi familia, toda mi familia, a la que agradezco muchísimo que haya venido también a apoyarme y a estar conmigo. Aquí está mi padre, mi madre. Si yo con 18 años os hubiera dicho que quería ser inversor en bolsa y con 32 años estar en un barco sentado con mis acciones moviéndose para arriba y para abajo, ¿qué me hubierais dicho? Probablemente que estoy loco. Probablemente me hubierais dicho, Pablo, estudia una carrera, déjate de tonterías, ya tendrás tiempo de invertir en bolsa y, por favor, céntrate, que eso lo hacen los ricos y los que tienen dinero. Tú no vas a poder. ¿Bien? Me hubieran dicho eso seguro, seguro. Aquí no sé si van a ser capaces de reconocerlo, pero os aseguro que si yo les digo me dejo la carrera porque quiero invertir en bolsa, me dicen que estoy loco. Eso, como os digo, me cambió la vida, ¿vale? En esta ponencia me gustaría ver con vosotros, me gustaría enseñaros cómo etapa a etapa vamos interfiriendo en esa vida de la persona a la que muchos, si sois padres, creáis vosotros, si sois profesores, tenéis ahí en vuestro día a día. Me gustaría comentaros etapa a etapa cómo vamos creando estos círculos que muchas de las veces es el motivo del fracaso empresarial. Es el motivo del fracaso empresarial. La charla de hoy, toda la jornada va hacia el emprendedurismo, ¿vale? Con lo cual, si no me equivoco, ¿no? Se educa para emprender, va hacia el emprendedurismo, con lo cual voy a intentar asociar todo eso que vivimos en nuestras etapas de la vida hacia el resultado que tiene el emprendedurismo. ¿Os parece interesante lo que vamos a ver? Son las 10 menos cuarto ya es tarde. ¿Os parece interesante? Sí.
Gracias, bien, bien. Yo, bueno, ya lo sabe Lola, voy a gritar mucho y voy a intentar que participéis. Bien, ¿cómo se nos... Vamos a ver. Las etapas de la vida, basándonos en la formación, básicamente, bueno, si vamos creciendo en edad, empezamos con la etapa en la que podría ser la niñez. ¿Cuál es la primera etapa? ¿Repetirlo? La niñez, gracias. La niñez. La primera etapa es la niñez. En la niñez, ¿tenéis bolígrafos a mano? No tenemos, ¿verdad? ¿O no tenemos algo? Pues si tenemos para repartir es el momento perfecto. Yo me alejo el micro y no sé si se me oye. Cámara, ¿sí? ¿Va bien? Estoy ahí, ¿no? En el límite. Simplemente, aunque está repartiendo, pues voy a avanzar porque si no, está repartiendo bolis azules. Está repartiendo bolis azules típicos de Vic, ¿no? Si no me equivoco. Perfecto. Vale, vamos a empezar a hacer la primera cosa que quiero que empecemos haciendo. ¿Cómo podría ser ese boli Vic diferente? Me gustaría que me dierais ideas al aire en el que me digáis cómo podría ser ese boli Vic diferente. Decidme, venga. Cambiando la capucha. Curvado. ¿Más? ¿De otro color? ¿Más? Estrellitas. Con varios colores para pintar. ¿Qué más? ¿En los de apretar? Podría ser en vez de capucha, sea de los de apretar. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algo más? Perdona, me olvido de vosotros, de ti. De hecho, si te puedes poner aquí será mucho mejor, pero bueno. Vale, dime. Más cómodo, con una gomita. Perfecto. Perfecto, gracias. Fijaros las ideas que han salido. Ha salido que cambie de color, ha salido con otra capucha, ha salido que sea de los de apretar, ha salido con una gomita. La pregunta que yo os he hecho es cómo podría ser este boli diferente. Simplemente ha sido esa, ¿vale? Han llegado a decir que podría ser curvo. Simplemente os he hecho esa pregunta. Y las respuestas, os puedo decir que todas las que me habéis dado está todo inventado. Todo inventado. O sea, son respuestas de lo más estándar. Son respuestas de cambio de color, la capucha, el clic, la gomita, hasta ahí. Todo está inventado y además no hemos dicho cosas diferentes, pero nada innovador. Fijaros en lo que cuesta ser creativo. ¿Y sabéis por qué cuesta ser creativo? ¿Sabéis por qué cuesta ser creativo? Porque nos han enseñado a que si yo digo, os digo yo cosas que podría ser ese boli podría tener música y además que le podamos cargar las 40 principales canciones. Además ese boli podría apretarle un botón, que salga un rayo láser y que podamos luchar con él entre amigos y hacer gracia con él. Ese boli podría ser que le apretemos y se ilumine en el techo una frase grandísima en la que nos diga la frase del día y nos alegre el día. Ese boli podría ser 100.000 chorradas o 100.000 cosas más que no nos atrevemos muchas veces a decir. No nos atrevemos muchas veces a decir. ¿Por qué? Porque en la enseñanza, en esta niñez y en esta etapa, es cuando nos han dicho que 2 más 2 son 4 y que 2 más 2 no pueden ser 5. Y nos han dicho que decir que el boli saque un rayo láser y empecemos a luchar con él es una auténtica tontería y que no vale para nada y que eso no te va a valer para nada. ¿Bien? ¿Estáis de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo? En esa niñez nos empiezan a atizar. ¿Y sabéis cómo funciona esto? ¿Sabéis cómo funciona esto? ¿Os han hablado alguna vez, no sé si en alguna ponencia del hemisferio del cerebro derecho e izquierdo? ¿Os han hablado? No, pues simplemente lo vuelvo a repetir. El cerebro tiene 2 hemisferios, lo voy a decir muy rápido. Tiene 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. El izquierdo es el que se dedica, o por lo menos el encargado de pensar todo lo racional, lo matemático, lo lógico, lo que debe de ser. El hemisferio izquierdo es el que dice lo que debe de ser. El hemisferio derecho es el hemisferio que tiene encargado de lo creativo, lo innovador,
el pensamiento, las emociones y lo que no debe de ser. Lo que no debe de ser es lo que no está escrito. ¿Qué pasa? Cuando somos pequeños nos empiezan a decir, lo único que nos dicen es que las frases, me gustó mucho cómo explicaba en un vídeo Lola lo de lengua y matemáticas, me gustaba mucho, pero básicamente la lengua y las matemáticas no te dan para pensar. Y cuando tú intentas ser diferente y pensar algo distinto, te llega alguien y te hace ¡zas! Y lo que pasa con ese hemisferio derecho es que empieza a hacerse cada vez más pequeños, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, hasta que se hace así. Y ahora mismo todos nosotros usamos muy probablemente el 5% del hemisferio derecho, el hemisferio creativo, y no sabemos usar más, que es lo peor de todo. No es que no lo usemos, es que no sabemos usar más. Es que yo diciendo que ese boli láser haga tal, estoy usando otro 5% más, pero tenemos un potencial muchísimo más alto, que el problema es que cuando somos pequeños no nos han dejado desarrollarlo, al contrario, nos lo han hecho pequeño. Bien, esto es un gravísimo problema, y es el principal problema de nuestra etapa de la niñez. Nos limitan la creatividad, nos hacen desarrollar totalmente el hemisferio izquierdo del cerebro. Totalmente. ¿Bien? Repito, voy a pasar por las distintas etapas y al final os diré la implicación que tiene cada una de ellas en el mundo del emprendedurismo y en el mundo empresarial. La siguiente etapa que pasamos en la vida es la etapa del colegio. Bien. La etapa del colegio. ¿Cuál es la siguiente etapa? Colegio, gracias. La etapa del colegio. Aquí llegamos y muchos empezamos a tener sueños. Muchos empezamos a decir, quiero ser futbolista, quiero ser médico, quiero ser bombero, quiero ser músico. Empezamos a tener sueños. Pero a la vez, como ya empezamos a pensar lo que quiero ser, a la vez también nos empezamos a enterar de ciertas cosas. Nos empezamos a enterar y a poner foco en ciertas cosas que escuchamos y que oímos. Y esas cosas que escuchamos son que tus padres te digan, hay que ahorrar, que tus padres te digan, una conversación por teléfono, como por ejemplo, ya es viernes, deseando con cualquier amigo, bueno, ya estamos a viernes, nada, deseando que llegue el fin de semana, hasta las narices de la semana que llevo, voy hasta arriba. La siguiente conversación, aquí de lunes, el niño ve la televisión, le oyen hablar de crisis, le dicen que hoy en día nadie gana dinero, empieza a recibir cierta información que hasta ahora no la había analizado porque no tenía suficiente capacidad para analizarla. Entonces, empezamos sí, tienes que estudiar, hoy en día emprender es difícil, aquí jodido de lunes, todas estas frases, ¿vale? Las tenía ahí apuntadas. Todo esto empieza a crearnos una capa que nosotros le llamamos, se le llaman creencias limitantes. Creencias limitantes. ¿Habéis oído hablar de las creencias limitantes? Sí, seguro. Bien, son conocidas. Creencias limitantes. Esas creencias limitantes nos van a machacar el resto de nuestras vidas. Estoy en contacto diario con muchísimos empresarios. Repito, cansado de ver fracasos, cansado de ver bloqueos mentales y cansado de ver ciertas cosas que se han creado en esta etapa. Nosotros tenemos un curso dedicado solo a esto, dedicado solo a trabajar en las creencias, solo a trabajar en las cosas como que tu padre te diga que ser rico te hace mala persona. Solo como eso. Fijaros el daño que podemos hacer con frases de esas. Hablo de padres y hablo de profesores, ¿eh? Hablo de padres, hablo de profesores. Hablo de que profesores también que puedan decir cualquier frase como pues hoy en día con la crisis hay que empezar a hacer las cosas así. Hay que empezar a apartar ciertas ideas e ir hacia estas otras. Cosas así, ¿vale? No me voy a alargar mucho más en este punto. Bien, luego llegamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa, que es la etapa del instituto. La etapa del instituto. ¿Cuál es la siguiente etapa? Instituto, gracias. La siguiente etapa del instituto es la que prácticamente el 90% de los niños, si le preguntases qué quiere en la vida, te diría que quiere ser un vividor. Te diría que quiere tiempo, que quiere dinero y que quiere vivir bien. El 90% de los niños, os lo aseguro. Os lo puedo decir con certeza porque he hecho la pregunta en cursos hacia adolescentes. Yo os puedo decir que yo no he tenido una infancia dura ni nada, no, en mi caso no ha sido así, ni mucho menos, pero yo he tenido mi etapa de adolescencia.
Yo me he ido a discotecas que no debería de ir. Yo me he hecho cosas con el coche que no debería de hacer. Yo he mentido a mis padres, los he mentido muchas veces, ¿vale? No son mentiras fuertes, ¿vale? No son mentiras de que pudieran, pero he mentido. Yo he tenido a mis amigos, estos amigos estábamos sentados en un parque, mis amigos han hecho de todo, aunque yo no lo haya hecho, pero mis amigos han hecho de todo. Yo he tenido una adolescencia que es muy probable que tengan muchísimos de los adolescentes que tienen hoy en día. Esta es la etapa del instituto, y si a mí me hubiesen preguntado qué quiero, a mí o a cualquiera de los de mi alrededor, le hubiesen preguntado qué quieres ser de mayor o qué quieres ser cuando tengas 50 años, la diferencia entre ellos, cuando digo ellos es los que no están donde yo estoy ahora, que están en otro sitio o que no han terminado igual de bien que yo, y yo, es que yo continuamente he tenido ideas emprendedoras. Sea cual sea mi etapa profesional, que yo he trabajado por cuenta ajena, soy emprendedor, sea cual sea mi etapa emprendedora o profesional, siempre he tenido ideas y siempre he estado pensando en cómo crear y cómo ganarme el futuro. ¿Por qué? Porque en esta etapa, todo esto, ¿he tenido amigos complicados o no? Unos cuantos, ¿no? Ayer lo hablábamos precisamente. Es mi hermano. Estamos en familia aquí. Esta etapa es la etapa en la que deberíamos de trabajar en cómo conseguir esos objetivos. Esta es la etapa en la que los niños, porque ya no son tan niños, van absolutamente perdidos por la vida. Y os aseguro, tenemos un programa, estamos poniendo en marcha, aunque yo ya he hecho muchas ponencias, pero estamos poniendo en marcha un programa que va totalmente orientado a la formación de adolescentes, a precisamente trabajar en todo esto, en trabajar en las creencias, en objetivos y demás. Y os aseguro que la mayor parte de los niños o adolescentes les preguntas qué quieren ser de mayor y no te saben qué decir. No te saben qué decir. Y lo que dicen es o lo que le han hecho creer o lo que ellos creen que es lo lógico. ¿Qué pasa? Que lo difícil de esto no es decir yo quiero ser un vividor, y os aseguro que querer tener tiempo y dinero es lo que quiere el 90% de la gente de hoy en día, ¿vale? Entre ellos yo. No. Habrá gente, he dicho el 90, hay mucha gente que no, ¿vale? Tener tiempo y dinero, y nadie habla de ser millonario, pero tener tiempo y dinero, es decir, dedicar mi día a día a lo que yo me apetezca. Si quiero ir a formar, como yo, en mi caso, que mi día a día lo estoy dedicando a formar a gente, y eso es lo que me hace feliz, lo hago. Pero si quiero un día levantarme por la mañana y irme a jugar al pádel, pues también lo hago. Es decir, poder elegir, básicamente. El problema es que para llegar a esto nadie se plantea el camino. Nadie se plantea cómo hay que hacer las cosas. Nadie se plantea cómo puedo llegar yo a ese objetivo que me ha marcado la vida, y sea tener tiempo y dinero, sea mirar hacia atrás y ver que he ayudado a la gente, sea ser feliz, sea lo que sea. Nadie se plantea cómo llegar, sino que nos dejamos guiar por el camino que nos dice que tenemos que ir por aquí. El camino que aquí nos empiezan a decir que la única salida que hay es, de momento, estudiar una carrera. Y luego ya veremos. De momento es estudiar una carrera y luego ya veremos. Entonces, yo no digo que no sea bueno estudiar una carrera, ojo, ojo, yo he estudiado una carrera de ingeniero de telecomunicaciones y os aseguro que en mi caso me ha valido de muchísimo. Me ha valido para desarrollar mi mente, me ha valido para empezar a trabajar en cierta parte de mi cabeza, que seguro que si no lo hubiera hecho no lo hubiera conseguido. Pero no digo que no sea bueno estudiar una carrera, simplemente que sepamos el porqué. Simplemente que si yo digo, no sé si estudiar ingeniería de telecomunicaciones o estudiar educación física, que nadie me diga estudia ingeniería de telecomunicaciones porque tiene más salidas. Eso, de verdad, que me parece la frase que más daño hace a los adolescentes de hoy en día, ¿vale? Sea ingeniero de telecomunicaciones, sea estudiar administración y dirección de empresas, sea salirse a los 18 años y empezar a trabajar de camarero, sea que quieren entrar en una escuela de arte que vale 600 euros al mes, sea lo que sea, que sepan el porqué, lo quieren hacer. Que sepan el qué quieren ser cuando tengan 50 años. ¿Bien? A partir de ahí pasamos a la universidad. Voy a acelerar porque yo no sé si... No, Lola no está. Bueno, pues mientras me dejen. Pasamos a la universidad.
En la universidad. En la universidad, aquí simplemente es una etapa un poco de resignación. Bueno, no nos queda otra. Estamos estudiando en la universidad, nos están dando una materia que luego veréis la implicación que tiene, pero por lo menos nos enseñan a trabajar en algo, supuestamente. Nos enseñan a trabajar en algo, nos dicen que, bueno, pues te enseñan a cómo echar el currículum, te enseñan a cómo funciona el mundo empresarial, no, cómo trabajar por cuenta ajena. Básicamente en la universidad, en casi todos, y repito, esto es lo que yo he vivido, te enseñan a cómo trabajar por cuenta ajena. Bien, a partir de ahí acabamos trabajando por cuenta ajena y os digo que hablo del 95% de las jóvenes de hoy en día. Habrá un 5% que con 18 años arranca un negocio y son ahora los dueños del Yao Yao, multinacional a nivel bestial, pero el 95% de los chavales hacen esto. Trabajamos por cuenta ajena y aquí se nos despierta esa chispa que dice, ¿cómo me pasó a mí? Que dice, cuando digo ya llevamos 2, 3 años, que dice, estoy hasta las narices de mi jefe. Estoy cansado, no me apetece ir a trabajar. Aquí, de lunes, por fin es viernes, ya tengo el fin de semana. Es cuando empezamos a crear esas frases y hay un momento en el que muchos de los jóvenes, hoy en día, y no sé si antes era igual, no lo sé, pero muchos de los jóvenes dicen, es que no sé si esto es lo que yo quiero. No sé si esto es lo que yo quiero. Aquí es donde empiezan a plantearse me gustaría ser Hawkers. Hawkers es una empresa de Elche que han montado 4 chavales y que está la segunda en ventas mundial por detrás de Ray-Ban de gafas de sol. Una empresa espectacular. Los chavales dicen, yo quiero ser ese tío. Yo quiero ser ese tío que ha creado lo que ha creado. Entonces, algunos dan el paso, algunos se atreven a dejar lo que tienen. En mi caso, yo dejé un sueldo y una vida que muchos desearían. Y te vas a emprender. Y cuando te vas a emprender, no te queda otra. Se podría decir que la siguiente fase es la de trabajo por cuenta propia. No te queda otra que empezar a formarte en trabajar por cuenta propia. Ahí es cuando te das cuenta que hasta ahora, yo, como ingeniero de telecomunicaciones, si quisiera montar una ingeniería, y os hablo ya no de montar una empresa de formación, os hablo de montar algo de lo que yo he estudiado, aquí es cuando te das cuenta de que no te han enseñado absolutamente nada de cómo montar una empresa. Pero nada. Y entonces es cuando tú empiezas a pensar, ¿qué hago? ¿Un MBA? ¿Me formo con Level Up? ¿Hago un curso online? Me voy a la Cámara de Comercio que me ofrecen cursos gratis, empiezo a leerme libros de emprendedurismo y empiezo a pensar, miro hacia atrás y digo, ¿y para qué narices he estudiado yo los campos electromagnéticos? ¿Para qué narices he estudiado yo álgebra, cálculo y 17.000 cosas de la carrera? Cuando yo tenía claro que yo quiero ser emprendedor y que yo al terminar la carrera quería montar mi empresa. Entonces, aquí, perdonad que os diga, pero en esta parte hay un grave problema de algo que no se enseña y es el emprendedurismo. Y repito, habrá excepciones, ¿eh? Yo no entro en la Universidad de Cartagena ni en la Universidad de Madrid ni nada, habrá excepciones, habrá carreras incluso, pero formamos a muchos universitarios también y os puedo decir que la gran mayoría no se enseña absolutamente nada hacia el emprendedurismo. Hasta ahí, ¿me estoy explicando bien? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Me seguís? Gracias, gracias. ¿Qué pasa con todo esto? Todo esto se crea, como os decía, una persona que desde que nació hasta lo que es totalmente distinta y no tiene nada que ver y está influenciada por 17.000 cosas, por 17.000 formas, que son amigos, profesores, padres, profesores de universidad, de colegio, guardería y lo que sea, ¿vale? Todo esto nos ha creado una cosa que si piensas en emprender, te pegas cabezazos contra la pared. Vamos, te pones a llorar. Te pones a llorar de la cantidad de cosas que te han dicho. Entonces, todo esto os puedo decir que mi aprendizaje me dice que todo esto es el fracaso del mundo empresarial. Veo día a día
cerrar comercios. Veo reuniones, precisamente, eso que os decía al principio, Pablo, por favor, ayúdame porque quiero mejorar los resultados de mi empresa, porque no me va bien, porque estoy a punto de cerrar, porque no aguanto más de 2 meses, por lo que sea. Y os puedo decir que cuando me reúno uno a uno con la persona y le empiezo a hacer preguntas, ¿tenéis esto? ¿Tenéis lo otro? Y alguien nos ha enseñado que esto, y alguien nos ha enseñado que lo otro. Y es cuando te das cuenta de lo verde que está el tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa, el tejido empresarial que es el 95% de, o sea, autónomos y pymes son el 95% de las empresas de España. ¿Vale? ¿Qué genera esta etapa de la niñez? Volvamos atrás. Esta etapa de la niñez nos limita la creatividad. Nos limita la creatividad de manera que cuando cosas tan simples como lanzar una oferta de captación, cuando yo tengo mi propio negocio, ahora me paso ya a que tengo mi propio negocio, ¿vale? Esto nos dice que esa creatividad no sabemos, no se nos ocurre nada, se nos ocurre cosas que son lo lógico. ¿Por qué? Porque si pensamos en algo diferente, nuestra creencia, lo que nos enseña la niñez, es que esto no funciona. Entonces, ¿qué pasa en el mundo empresarial? Que si no eres diferente, no triunfas. Y os lo puedo decir así, con estas palabras. Si no haces algo diferente, no triunfas. Esto es una frase que ser diferente así como tal no tiene sentido, ¿vale? Esto hay que trabajarlo muchísimo, la diferenciación. Pero si no eres diferente, no triunfas. Y para ser diferente hay que generar creatividad. Aquí nos lo han limitado, con lo cual, problema muchas veces. ¿Qué nos pasa en el colegio? En el colegio con el tema de las creencias. En el colegio con el tema de las creencias nos están diciendo que esto no funciona, que ser rico es difícil, que ganar 6.000 euros es imposible, que ser feliz es muy complicado siendo emprendedor, que es estar fastidiado y jodido todo el día y currando mucho, con lo cual, de momento aquí, pues ya nos están creando más interferencia. En la universidad, perdón, en el instituto. Sí, en el instituto. En el instituto el problema es que yo aquí ya he creado un negocio y cuando me dicen cuánto te gustaría ganar no tengo ni idea. Y cuando te dicen ¿y por qué has creado ese negocio? Pues sí, porque yo quiero ser emprendedor. Vale, pero ¿cuál es tu futuro? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres montar una segunda empresa? ¿Quieres montar? Nadie se plantea, nadie se marca unos objetivos al ser emprendedor. Más cosas. En la universidad pasa más de lo mismo, lo que os decía. Es todo lo que yo necesito saber para ser emprendedor, no lo tengo. Con lo cual, ¡pam! Batacazo otra vez. Batacazo otra vez. Y aquí, simplemente, que cuando trabajas por cuenta ajena, pues simplemente existe el miedo de arrancar. Y muchas de las veces cuando arrancas, como no tienes esa seguridad de que todo esto va a triunfar, porque te han dicho y porque aquí has visto que es difícil, pues más y más batacazos. Cada una de las etapas genera un gran granito de arena, porque no iba a decir un pequeño pero por la frase, pero no, genera un gran grano de arena hacia el fracaso empresarial. Y os puedo decir que esto lo veo todos los días, Bien, voy a poner un pequeñito vídeo más. Luego volver. Es difícil dar con el segundo. ¿El qué? La comida. Te veo. Bien, aquí va. Si quieres abrir las puertas en tu vida, desapégate de lo que te dice el ego y permítete vivir desde ese lugar divino llamado espíritu. Lao Tse consideraba que había 4 virtudes. La primera es la veneración a cualquier tipo de vida, es decir, respeto.
La segunda es la sinceridad, que no es nada más que franqueza. La tercera es la dulzura, que se manifiesta como bondad en nuestra vida. La cuarta está el apoyo, que se manifiesta siendo servicial u ofreciendo servicio a nosotros. Esas son las 4 virtudes. Laura. A los padres y profesores. Respeto a cualquier tipo de vida. Respeto a cualquier tipo de vida. Sinceridad y franqueza. Dulzura y, sobre todo, apoyo a los que van detrás de nosotros. Apoyo a los que van detrás de nosotros. Somos los únicos capaces de hacer que vivan en una vida de auténtica felicidad. Gracias. Ya que has dicho que el sistema educativo y tal en general no enseña a emprender y todo eso, ¿tú qué recomiendas? ¿Qué libro, qué cosas recomiendas para aprender? Bien, yo lo que recomiendo principalmente es que se empiece a meter el emprendedurismo en todas las carreras universitarias, ¿vale? Eso es lo primero que yo recomiendo, eso al 100%. De hecho, nosotros estamos trabajando ya con la Universidad de Alicante en empezar a meter algo de esto. En cuanto a libros, a ver, bueno, nosotros precisamente, ¿vale? Y esto no es... Nosotros precisamente, Carlos Delgado, el fundador de la empresa, ha escrito Pastilla Roja para tu negocio. Este libro va totalmente orientado a cómo conocer al cliente, cómo ver cómo piensa, cómo empezar a hacer las cosas de manera que el negocio pues, te empiece a funcionar sin necesidad de estar tú en él, ¿vale? Es un libro que es bien interesante. Al final del libro pone un decálogo sobre los principales 5 libros, porque hay una cosa importante aquí, ¿vale? No solo hay que tratar, y esto va muy en línea también de, bueno, pues de lo que hace el movimiento La Ola y de lo que hace Lola, ¿vale? Pero no solamente hay que trabajar en la parte de las ideas empresariales, hay que trabajar en uno mismo. Aquí lo mismo genera resultados, trabajar en herramientas empresariales que trabajar en herramientas de desarrollo personal. Al final, la mente hay que trabajarla, todas estas creencias y demás no es otra cosa que algo que está aquí y que día a día hay que trabajarlo. Te aseguro que yo me levanto cada mañana, yo y más de uno de los que hay aquí, porque lo tenemos muy interiorizado, nos levantamos cada mañana repasando ciertas cosas que no nos vienen bien. Entonces, hay que trabajar por una parte el desarrollo profesional, por una parte el desarrollo de la empresa, cómo arrancar un negocio, cómo piensa el cliente, cómo darle algo diferente, miles de herramientas, y por otra parte, esa seguridad, autoconfianza, liderazgo, comunicación, motivación, esas cosas, ¿vale? Hay muchísimos libros. Si quieres, antes de irte, te los escribo en un papel, ¿vale? Por no decir nombres, pero bueno, hay muchos libros en línea de eso y mucha formación también y muchos cursos, ¿vale? ¿Algo más? Sí. Totalmente de acuerdo, pero totalmente, vamos, a más no poder. No lo he puesto porque, entre otras cosas, os recomiendo la película del Cambio, de verdad, es espectacular. Lo vimos, yo ya la había visto, pero lo vi con mi mujer la semana pasada y os aseguro que los dos llorábamos de la fuerza que tienen las frases que dice este hombre de Wayne Dyer. Y precisamente en una parte del libro, yo no soy experto en educación, cuando digo en educación me refiero a educación de niños, en educación de adolescentes, no soy psicólogo, no tengo nada que ver con eso, ¿vale? Pero precisamente en esta película, en lo que dice Wayne Dyer, hay una parte en la que dice, que la llama él la no interferencia. Esa no interferencia, ya os digo, no juzgo si está bien o mal, pero lo que dice precisamente Wayne Dyer es que no actuemos ante lo que quiere hacer el niño. Por ejemplo, en esta película sale un ejemplo de unos niños jugando,
unos niños jugando y es la hora de comer. Y llega la madre y le dice, niños, que es la hora de comer, ¿vale? Si están en su mejor momento en el que más se están divirtiendo, déjalos que ya tendrán hambre y comerán a las 3:30, ¿vale? Repito, no entro a juzgar si hay que poner unas leyes, si no, yo ahí no entro y no quiero entrar, pero desde luego que sí que esa no interferencia, cuanto más les dejemos que sea en este círculo, cuanto más les dejemos que sea en este círculo, muchísimo mejor. Y esa sobreprotección, desde luego, es malísima, entre otras cosas, por lo que dice el compañero, que es la falta de autoconfianza. Y esa falta de autoconfianza en el mundo empresarial se ve muchísimo también, ¿eh? Se ve muchísimo. ¿Más? Sí, por allí. Tengo micro. Gracias. Más que preguntarte a ti, perdona que haga esto, quería responder o enriquecer una cosa a lo que has preguntado de qué hacer para aprender a emprender. He echado en falta un consejo. Emprende. Hazlo. O sea, móntate una mini empresa de algo para darte de alta en la seguridad social, para que veas lo que son los impuestos. Trastea. Te va a costar 300 euros al mes de seguridad social, pero yo creo que eso es algo que en otros países existe y aquí no. Y es la cultura de cuando el chaval todavía está en casa, que se empiece a mover. Ya que las instituciones no te lo dan, hazlo tú. Si en esa etapa del instituto nos llegásemos a marcar qué queremos ser en la vida, a todos estos chavales de entre 13 y 18 años, si a ellos les preguntases qué quieren ser en la vida, os puedo decir que en la mayor parte de los casos el camino para llegar a donde quieren requiere de montar una pequeñita empresa, requiere de dar ese paso. Os aseguro que si tú te paras a analizar, vale, quiero ser esto cuando tengo 60 años, me voy para atrás, ¿cómo consigo? Voy dando pequeños pasos, en algún momento te dice que ya sea con 50 años o ya sea con 18, en ese momento hay que montar algo. Y lo complicado es romper esa barrera que nos dice que para emprender se necesita esto. Otra de las creencias que nos han dicho toda la vida. Level Up se montó con, no sé si fue unos 600 euros. Level Up. Están viniendo a nuestros cursos alrededor de 150 asistentes por edición. Han pasado más de 2.500 personas por nosotros, asesoramos a muchísimas empresas, algunas de más de 10 millones de euros de facturación. O sea, hemos creado una empresa como Dios manda con 600 euros. Con lo cual, cuando hay alguien que hace esto, empecemos a ver que existe la posibilidad, ¿vale? Bueno, pues ahora sí. Lola, perdona. Gracias.